Buen día y bienvenidos a Práctico PM, su canal de herramientas y técnicas para de proyectos. En este video vamos a ver un tema un poquito diferente, sin embargo está totalmente relacionado con las herramientas que se usan dentro de la dirección de proyectos. Vamos a hablar de uno de dos temas que son importantes, el otro será visto en otro video, que son los factores ambientales de la empresa. El otro tema son los activos de los procesos de la organización o bienes de los procesos de la organización. Esto dentro del marco de la norma ISO 21500 aplica, según mi criterio, a todos los procesos. Es decir, esto es un insumo para todos los procesos. ¿Por qué? Porque aquí se van a generar documentos, se va a generar información previo, se va a generar datos, incluso metadatos, que son básicos dentro de lo que es un concepto de inteligencia de proyectos. ¿De dónde vamos a sacar la información? ¿De dónde vamos a sacar los datos? Pues tenemos que generarlos y buscarlos en algunos de estos sitios. Y una de las fuentes de generación de datos son precisamente los factores ambientales de la empresa. Los factores ambientales de la empresa es un conjunto de situaciones, de formas de hacer las cosas, de formas de sentir, de formas de cómo se realizan todas las actividades que se están realizando dentro de una empresa, que se llevan a cabo dentro de una empresa y que están consideradas dentro de lo que es un tipo de cultura, un tipo de forma de ser, un tipo de hacer las cosas, un tipo de considerar cómo se evalúan las situaciones, un estilo y una estructura relacionada totalmente con la forma de ser de la organización que influye definitivamente en cómo se hacen los proyectos. Esta es una cuestión que debemos considerar que es sumamente difícil de cambiar y son los directores de proyectos los que deben adecuar los proyectos y las actividades de proyectos dentro de la estructura de los factores ambientales de la empresa. Uno de los puntos importantes podría ser la cultura organizacional. Nosotros no podemos cambiar la cultura organizacional para adaptarla al proyecto. El proyecto se tiene que adaptar de alguna forma a la cultura organizacional. Otro punto importante es que los factores ambientales de un proyecto no son lo que nosotros llamamos el impacto medioambiental o al medio ambiente de las actividades de una organización. Es decir, es el ambiente de trabajo, el ambiente en el que se desarrollan las personas y no el impacto, por ejemplo, por contaminación, por ruido, contaminación de agua, contaminación del medio ambiente, del aire. Esas son otras situaciones que, si bien son importantes, no tienen que ver en este punto. Son las circunstancias que rodean al proyecto, que pueden ser positivas o negativas, y obviamente sobre eso influyen el proyecto, lo pueden acotar, lo pueden ampliar, lo pueden hacer variar, y eso es algo que el director de proyecto junto con su equipo deben de considerar. Hay dos formas de clasificarlo, uno de ellos son factores internos o factores externos, y la otra es sobre ejes de organización, recursos humanos y sistemas tecnológicos. Vamos a ver el caso de los primeros. Entre los factores internos tenemos cultura organizacional, estructura y gobernanza, que tiene que ver con obviamente la organización, la infraestructura existente, que pueden ser los recursos tecnológicos, o bien la organización, si estamos hablando de edificios, en el primer caso si estamos hablando de qué tipos de computadoras, qué equipo de apoyo eléctrico, qué equipo de maquinaria existe, qué equipo de muebles. Todo eso tiene que ver. La distribución geográfica
de las instalaciones y recursos. No nada más el lugar o el país donde estén, si hace mucho frío, si hace mucho calor, la ciudad es agradable o no es agradable, sino también de qué lado se ponen los escritorios, de dónde entra la luz solar, cómo están las instalaciones de ventilación, eso importa. Software de información y gestión tecnológica y administrativa. ¿Qué tipos de ERPs, CRMs? Si tienen alguna herramienta informática para llevar a cabo el control del proyecto, como puede ser Microsoft Project, como puede ser PlanView, como puede ser Smartsheet, cualquier otra, dependiendo de la naturaleza. Y si hay un sistema de información de la dirección de proyectos. Otro factor interno, la gente, los recursos, ¿quién los maneja? Porque lo maneja la misma organización, lo maneja las mismas personas. Entonces, ¿cómo manejan las personas a las personas? ¿Cómo hacen asequible o no los recursos de equipamiento, insumos, el dinero, los fondos para los proyectos? ¿Y qué tan capaces, qué tan conocedores, si requieren si requieren capacitación o no el personal que vaya a estar asociado a los proyectos? Eso tiene mucho que ver, tanto personal interno como personal externo. ¿Por qué? Porque la capacitación se tiene que dar normalmente dentro de la organización, aunque se subcontrate. Los factores externos, consideremos las condiciones de mercado. Virtualmente en todos estos factores no podemos hacer nada, tenemos que adaptarnos. En los anteriores es posible hacer algo, en los internos, en muchas situaciones sí, pero no es fácil. En los externos, generalmente todo esto escapa a nuestra capacidad de modificación. Los estándares de la industria o del gobierno, muchos de ellos son leyes, muchos de ellos son recopilación de las mejores prácticas que se llevan a cabo y han sido vistas e ilustradas y definidas por gente experta en el área y por tanto nos dan lineamientos sobre qué o cómo debemos hacer las cosas. Las situaciones sociales y culturales, en qué tipo de sociedad estamos inmersos, qué tanto nos afectan las prácticas sociales, las costumbres, los usos y costumbres, las prácticas culturales, y eso importa mucho. Incluso en un dado momento hay que considerar hasta las prácticas religiosas. La tolerancia al riesgo de las partes interesadas. No es lo mismo la tolerancia de la organización que la de un departamento, que la de una persona en especial. Y todo eso tiene que tomarse en cuenta y ver qué tanto pesa. Restricciones legales, las leyes que existan a favor o en contra de cualquier situación que se haga en el proyecto. Si ha habido investigación académica o tecnológica y esos avances se pueden aplicar o no y qué tanto influyen. Las condiciones financieras de la organización y cómo son afectadas por el medio ambiente financiero, si los tipos de cambio son adecuados, si las exportaciones que ha hecho la organización funcionan o requiere demasiadas importaciones, todo eso impacta. Los elementos físicos del medio ambiente, aun cuando hace rato se dijo que no era lo mismo y sostengo el punto, sí hay un impacto de cómo están las estructuras para resistir, por ejemplo, el medio ambiente. Si tuviéramos un sistema de ventilación muy fuerte y salimos a un ámbito demasiado caluroso, que puede producir situaciones que nos lleven a enfermarnos y esos son factores externos que impactan en lo que se está haciendo un proyecto. Las bases de datos comerciales industriales, qué tan amplias son, qué tan accesibles son, qué tan confiables son, es importante porque debe sacar mucha información que puede ser procesada como relación para eventualmente procesar y llegar a una agencia de proyecto. Agradezco su atención. Si tiene una pregunta, quedo a sus órdenes. Mi nombre es Rafael Díaz y si les gustó este video, por favor suscríbanse al canal PM Práctico. Por favor, cualquier pregunta al correo que se muestra en este video. Muchas gracias.